Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Gracias porque nuevamente me han invitado a estar aquí con ustedes en esta misión. Gracias, Dios les bendiga. Todos los que están presentes pueden sentarse. Las personas que nos miran, porque yo sé que este video va a ser subido a las redes sociales. Las personas que nos miran también, gracias por apoyar este canal. Y lo más importante, que lo hacemos con el fin de que los cristianos que nos miran a través de este medio se alimenten también de la palabra de Dios. Y las personas que no asisten a una iglesia, la invitación es que asistan a una iglesia donde se predique la sana doctrina y que se afirmen, que le entreguen su vida al Señor. Dios está a las puertas, el Señor Jesucristo viene pronto y es muy importante y es muy necesario que nos rindamos a los pies del Señor y vengamos ante su presencia. Y los hermanos que estamos luchando, batallando, pues afirmarnos cada día más para servir a nuestro Dios. Hasta que Él nos levante, hasta que venga la muerte, el rapto de la iglesia, pero tenemos que estar preparados todos los días. Así es de que, hermanos, vamos a entrar al estudio bíblico de este día. Y el tema del día de hoy se titula La desobediencia trae maldición y muerte. Es el tema del día de hoy y me gusta mucho esta historia. Me gusta mucho leer el Génesis del principio de la creación, porque de ahí saca uno muchas experiencias y muchos ejemplos para aplicarnos a nuestra vida. Pero sobre todo a mí me gusta meterme mucho en el estudio de este libro de Génesis, porque hay mucho misterio, hay muchas cosas que a mí me interesan saber de la tierra, cuando se creó, cómo se creó, quiénes estaban, cómo lo hizo Dios. Dios es tan poderoso, Dios es tan... hermanos, el poder de Dios no tiene comparación. El poder de Dios, hermano, es inexplicable. Lo único que sabemos es que Dios es todopoderoso y que todas las cosas que uno piense que son imposibles, para Dios es como algo simple. Es así de sencillo. Así es de que vamos a entrar al tema. Para esto vamos a leer allá. Los que trajeron su Biblia, saquen su Biblia, desempólvenla, que se le vaya todo el polvo y la vamos a estudiar en este día. Los que están allá en casita o en su trabajo, si pueden también y tienen su Biblia, pues vamos, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 3, Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer también el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero empezar diciendo en este estudio, hermano y amigo que nos escuchas y nos miras, en el día de hoy es obviamente algo espiritual, pero en ese día, literalmente, cuando Dios hizo al mundo, realmente fueron cosas palpables, fueron cosas físicas, fueron cosas literales. Es algo que quiero que entendamos en este día, que lo que Dios hizo en el huerto del Edén, o más bien todo lo que Dios hizo desde cuando empezó a crear el mundo, fue algo literal, algo físico, y ahora nosotros ya lo tomamos para nuestra vida espiritual, algo espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo que solamente los que andan conforme al Espíritu van a poder entender las cosas que están escritas en este santo libro, porque lo terrenal, lo carnal, no puede percibir lo que es del Espíritu. Y comienza diciendo, hermano y amigo, que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Imagínese usted a Dios
concéntrese usted en este momento, concentre su mente en el Señor, si es posible, cierre sus ojos y vamos a trasladarnos, vamos a remontarnos, vamos a viajar al tiempo, aproximadamente 6,000 años atrás, al huerto del Edén. Voy a abrir un paréntesis aquí, porque quizás muchos de ustedes están en ese pensamiento, cuando yo estuve también en ese pensamiento, que cuando leía la Biblia o cuando escuchaba que predicaban acerca del Edén, yo pensaba que era el huerto, pero realmente no era el huerto. Y yo pensaba que el huerto Dios lo había hecho toda la tierra, pero no fue así en toda la tierra, sino que Dios, cuando formó las cosas, y este es otra enseñanza, otro tema muy importante también, de cuando Dios formó las demás cosas, ¿sí? Dios le nombró el área geográfica donde se encuentra ahorita Arabia. Por eso es que está muy deseada, está muy codiciada esa tierra, porque ahí fue en esa área geográfica donde Dios formó ese pedazo de tierra que abarcaba aproximadamente 2 o 3 naciones que están ahorita allí, en esa área, y ahí forma lo que le llamó el Edén, ¿sí? Un área que él estaba ya planeando, donde iba a poner al hombre a trabajar, y en cuanto se fueran multiplicando, Dios ya tenía planeado que iba a ser agrandando naciones, iba a ir abarcando la tierra. Pero en ese momento, como no había nada, o sea, Dios forma plantas, animales, pero digamos que no era ni la tercera ni la cuarta parte de la tierra, era solamente un pedazo de la tierra que empieza Dios haciendo las cosas. Y en ese momento, cuando él piensa, dice, bueno, ahora ya había hecho los cielos, había separado las aguas de la tierra y separado el aire entre el cielo y la tierra, había hecho las estrellas, la luna, el sol, ya había formado todas las cosas, había hecho ya un panorama bonito, precioso, porque recuerde que la Biblia dice que la tierra en ese tiempo estaba vacía y desordenada, no había nada. Lo único que andaban vagando en esta tierra eran los espíritus demoníacos junto con Satanás, los cuales habían sido arrojados del cielo. Recuerde cuando hubo la rebelión, y esto es otro estudio, la rebelión en el cielo, que querían usurpar el lugar de Dios. Satanás se levantó contra Dios y quiso usurpar el lugar de Dios, y Dios junto con todos los ángeles que el diablo había hablado, así como le habló a la mujer, les habló a los ángeles y los convenció de que usurparan el lugar, que él quería ocupar el lugar de Dios. Ya no estaba conforme con lo que Dios le había dado, que era una belleza extraordinaria. La Biblia dice que el nombre de él no era el diablo, el nombre de él era Lucifer, era el ángel de luz, era un ángel tan precioso, tan hermoso, que esa vanidad entró en su corazón y quiso, y no se conformó solamente con eso. Además, Dios le había dado también, y esto, como le dije, lo vamos a ver en otro estudio, solo estoy recapitulando para entender el propósito que Dios tenía en ese tiempo cuando empezó a hacer el Edén en la tierra. Era su trabajo del enemigo, de Lucifer, era estar encargado como director de música para darle la alabanza y para darle la gloria a Dios en el cielo en ese tiempo, cuando estaba en el cielo, cuando no había nada en los planetas. Pero cuando peca por querer usurpar el lugar de Dios, Dios lo manda a la tierra, o sea, lo echa del cielo, y juntamente con la tercera parte, no sabemos exactamente cuánto, pero dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles que también estaban con él en ese ejército tratando de usurpar el lugar de Dios, fueron también tirados fuera de la presencia de Dios, y por eso se llaman ángeles caídos. Vinieron a la tierra, poseyeron la tierra antes de que Dios empezara a ordenar y organizar la tierra, antes de que Dios formara los animales, el campo, los árboles, el cielo, antes de que Dios formara incluso el hombre y la mujer.
Satanás ya habitaba esta tierra, Satanás ya vivía en esta tierra y Satanás andaba alrededor de cuando Dios estuvo haciendo las cosas, y eso lo vamos a averiguar ahorita en este estudio. Andaba ya en este lugar nada más mirando y poniendo atención, que él dijo, bueno, pues si tú me mandaste de castigo a esta tierra que estaba desolada, vacía, llena de oscuridad, y ahora vienes y formas un campo, formas un parte de la tierra hermosa con flores, como jardín. Entonces el diablo andaba alrededor, pero ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero es que usted entienda que la palabra Edén abarca lo que fue la área geográfica, lo que es ahorita Irak, Irán, los países del oriente, donde está Israel ahorita ubicado también. Esa fue área geográfica de Israel, Irán, Irak, fue donde Dios formó lo que se llamó el Edén. Después, cuando Dios ya hace al hombre, lo hace fuera del Edén. Por eso ahorita vamos a llegar a esa parte. Lo que quiero que usted entienda es que entre nosotros y los animales tenemos mucha diferencia, porque cuando Dios formó a los animales, solamente Dios dio la orden y dijo, háganse los animales según su especie, y todos los peces del mar según su especie, animales feroces, animales grandes, animales medianos, pequeños, los que se arrastran sobre la tierra, insectos. Dios hizo todo. Y quiero que entendamos algo en este estudio, que Dios, cuando hizo todas las cosas en una edad adulta, lista para reproducirse. Viajemos también, esto lo ejemplificamos con el tiempo de Noé, cuando Dios iba a acabar esta tierra después de que la hizo. O sea, ya en el tiempo de Noé, se ve usted con el entendimiento que Dios le dio, lo mismo que sucedió en el arca en el tiempo de Noé, que Dios mandó la pareja, el macho y la hembra, de 2 en 2 a que entraran en el arca. Lo mismo sucedió cuando Él hizo los animales y dijo que se hicieran. No hizo nada más el macho, ni hizo nada más la hembra. Cuando Dios dio la palabra que se hicieron de 2 en 2, macho y hembra, porque era el plan de Dios, que Dios quería que se reproducieran, que llenaran la tierra, que se hicieran bastantes, y conforme fueran creciendo, Dios iba ampliando, Dios iba a ir ampliando el mundo. Ese era el plan de Dios. Entonces, cuando ya Dios planta el jardín del Edén en el oriente, que sabemos que el oriente es lo que llamamos norte, o más bien el este, no el norte, el este, donde sale el sol. El oriente es siempre donde nace el sol, que va a ser hacia el este, ¿no? La Biblia dice que planta el Señor un jardín del Edén, y cuando Dios hace al hombre, dice que cuando Dios formó al hombre en la tierra y sopló en su nariz, y el hombre se convirtió en un ser viviente, el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. O sea, primero hizo el jardín, y después acá en el Edén, afuera del jardín, hace al hombre, hace un montón de tierra, así de polvo, dice la tierra, de polvo dice la Biblia, y hace el montón de polvo, de tierra. Pues empieza él a hacer la mezcla y a hacer la forma, y empieza él a hacer el dibujo de su propia imagen, desde su apariencia, de cómo es Dios, con 2 manos, 2 pies, con una cabeza, con órganos, con vello púbico, el vello en la cabeza, ojos, nariz. O sea, la fisonomía de Dios. Dios es la fisonomía, la copia, hizo una copia de su fisonomía, y dice la Biblia que al momento de que estaba ahí, todavía no era un ser viviente, eso era un montón de tierra. ¿Qué necesitó
Adán para ser un ser viviente, la Biblia dice que Dios puso soplo en su nariz. Cuando Dios sopla la nariz, ese aire de Dios, el Espíritu de Dios, entra en su nariz y llega a su pulmón y ¡pum! Empieza la maquinaria interna a trabajar. El pulmón le manda el oxígeno, el aire al corazón, y el corazón se activa y empieza a bombear oxígeno y sangre al cerebro, y entonces despierta Adán en ese momento, en el lugar donde Dios lo tenía, y se levanta y empieza a caminar y empieza a ver lo que Dios había hecho para él, los árboles, las plantas, los animales, y empieza él, su mente a trabajar. Ese fue de cero, su mente estaba totalmente en cero, todo nuevecito, todo sano, obviamente completamente sano, pero en una edad adulta, en una edad aproximadamente, la Biblia dice que el pueblo de Israel consideraban, los israelitas en ese tiempo, los hebreos consideraban mayor de edad a una persona ya de 20 años para arriba, que era considerado ya mayor de edad. Por eso podemos suponer que Dios hizo a Adán en una edad aproximada de entre 20 y 25 años, porque ya era una edad adulta, ¿no? Reproductiva, con los órganos totalmente listos para reproducirse y poder pensar. Por eso es que Dios trata con las personas cuando tienen razonamiento, cuando ya tienen el entendimiento, es cuando Dios empieza a tratar con las personas. Dios utiliza a los niños, Dios utiliza también a los jovencitos menores de 12 años, Dios los utiliza cuando se entregan a Dios en oración o en cantos en la iglesia, pero cuando ya empieza a tratar entre Dios y el hombre y a tratar de redimirle del pecado, ya estamos hablando de la adolescencia para arriba. Les da la responsabilidad a Dios, pues digamos que hasta los 18 años en este tiempo, ¿no? Lo que se considera mayoría de edad. Pero vamos a regresarnos al huerto del Edén. Dios consideró a Adán en esa edad de una mente ya adulta, de todo lo que Dios hizo, los árboles con frutas ya, los árboles los hizo ya grandes, los árboles los hizo ya con frutas. No los sembró y la matita le esperó a que crecieran y hasta que se hicieran adultos. No, cuando Dios dijo hágase, ya se hicieron las plantas, pero ya en una edad adulta, con frutas, con verduras listas para comer, ¿no? El versículo 9 dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. O sea, ya eran en una edad adulta también, tanto los árboles como los animales. Y en medio del jardín hizo crecer el árbol, ¿sí? Hizo crecer el árbol de la vida en medio del huerto. Y también dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Es algo tan importante aquí que Dios nos deja que razonemos, ¿no? Dios nos deja que escojamos, y se nos cae la venda de los ojos cuando nosotros llegamos a comprender esto, lo que Dios dijo en el versículo 15, porque yo estaba en ese pensamiento antes, de que lo mismo que algunos de los hermanos o los que nos ven a través de este video, pensábamos que Dios había hecho a Adán en el huerto del Edén nada más para que estuviera ahí de flojonazo, ¿no? Para que estuviera sentado o acostado en una maquita, ahí comiéndose su manzana, sus peras, su frutita, y no molestarse para nada. No, déjame decirle que no. Dios trajo al hombre, Dios hizo al hombre para trabajar, para que no estuviera de holgazán, para que no estuviera flojeando, para que se ganara su comida. No le iba a costar sudarse, no le iba a costar lastimarse, no iba a ser tan difícil, pero sí tenía que trabajar para poder comer la comida. Y eso nos lo revela el mismo capítulo 2 de Génesis, el versículo 15, dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿sí? Para que lo cultivara. Y otra cosa muy importante, otra encomienda que Dios le dio a Adán es de que lo tenía que resguardar. Dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, hay dos cosas muy diferentes: cultivar, cuidar. Son dos cosas totalmente diferentes. La primera,
Cultivar es como cuando usted le deshierva un árbol de las orillas, de alrededor, que no tenga hierba, que no tenga lo que le conocemos como bejucos o hiedra, ese bejuco que se enreda, las enredaderas. Dios lo puso a que le quitara todo lo que no fuera comestible y que le pusiera tierrita, que lo regara, o sea, que podara las ramas que no servían. Y ese iba a ser el trabajo de Adán solamente, tratar de cultivar, y quizás ya con el tiempo, si no hubieran pecado, Dios hubiera preparado o Dios le hubiera dado la inteligencia de cómo preparar la tierra para sembrar otros cultivos, pero todo iba a ser tranquilidad, todo iba a ser fácil para la vida de los seres humanos, ¿no? En este caso de Adán y toda la descendencia que iba a salir después de Adán. Y aparte le dio la otra encomienda, que es cuidar. ¿Cuidar para qué? Si estaba solamente Adán ahí en ese momento, ¿de quién tenía que cuidarlo? ¿Por qué Dios le dijo, te voy a poner aquí en este huerto, en este jardín, para que lo labres, para que lo cultives, para que lo vigiles, que lo cuides? ¿Pero de quién? Sabemos, y como le dije al principio, el diablo ya andaba rondeando, ya andaba maquinando, ya andaba buscando la manera, o sea, planeando la manera de destruir el plan de Dios. Dios quería hacer algo bonito, algo tan diferente a lo que es ahora. Pero ¿qué pasó? El diablo empezó a maquinar y él andaba alrededor del jardín, alrededor del huerto, porque él se seguía moviendo en diferentes cosas, en diferentes partes de la tierra, pero especialmente ahí andaba Satanás tratando de, mientras Dios no le diera permiso, porque todo fue ahora sí permitido por Dios. Por eso cuando Dios lo pone en el jardín, le dio el razonamiento, le dio el entendimiento, le dio un libre albedrío para decidir, y solamente lo puso ahí. Si Dios no hubiera querido que Adán hubiera pecado, que Eva hubiera pecado, si Dios no hubiera querido, Dios no hubiera plantado el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en ese lugar, en medio del jardín del Edén. Únicamente hubiera plantado el árbol de la vida, el cual ellos podían comer, porque ese no estaba prohibido. Dios le dijo, de todo árbol pueden comer, de todo árbol que hay aquí en el huerto pueden comer, excepto por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios nunca mencionó que no podían comer del árbol de la vida. Así que si Dios no hubiera sabido que él iba a pecar, o Dios hubiera hecho un robot, nunca hubiera puesto un árbol de ciencia del bien y del mal en el huerto. Pero Dios, cuando hizo a Adán, lo hizo así como a su imagen y semejanza, con un libre albedrío, con inteligencia, con responsabilidad y con libre albedrío de pensar de qué manera poder seguir la ordenanza que Dios le estaba dando, que le iba a dar en ese momento, de decirle, no comas de este árbol, porque el día que comas vas a morir. Entonces Adán, con ese libre albedrío, él empezó a caminar en el huerto y andar, y nunca le echó una mirada siquiera al árbol de la vida, como una curiosidad, como diciendo, si como del árbol de la vida, ¿qué pasará? Sino que todo el enfoque estaba hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero hay mucho más, pero no me quiero extender mucho para no hacerse muy largo este video, que de hecho ya es largo. Y lo vamos a dejar para otro estudio bíblico. Pero esa es la consecuencia del pecado, es la maldición y la muerte espiritual. Así es de que, hermano y amigo, tengamos esto en cuenta, de obedecer a Dios. Y si tú, estimado amigo, todavía no te has arrepentido, no has entregado tu vida al Señor, entrégale tu vida al Señor para que Dios sea el que gobierne tu vida y no pases por esa maldición. Tengas paz en tu corazón, paz en tu alma, y Dios, por medio de su sangre preciosa, limpie y quite esa maldición de tu vida, y puedas ser salvo y puedas comer del árbol de la vida para poder ser eterno, para poder vivir para siempre. Y tu estimado hermano que nos visitas, y hermanos que nos miran también, agarrémonos de la mano de Dios
y obedezcamos los mandatos que Dios nos dice que no hagamos, y no hay que hacerlos para poder tener, hermanos, siempre al Señor Jesucristo guiándonos en nuestra vida y poder comer de ese árbol de la vida y vivir para siempre con el Señor. Agarrémonos fuertes de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a llevar siempre en victoria, siempre con obediencia, estimados hermanos, y sigamos adelante. Dios les bendiga, y hasta aquí dejo el tema y lo vamos a ampliar en un nuevo video. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.